Estamos en nuestra clase número 20, por si acaso ya, del libro de los Hechos. Hemos avanzado bastante dentro de este libro que nos desafía a poder vivir como vivió la iglesia primitiva y a enfrentar los problemas que enfrentó, que fueron muy similares. Hemos visto que ellos han enfrentado distintas clases de problemas, por ejemplo, problemas de persecución, problemas de amenaza, problemas de cárcel, problemas económicos. Vimos la semana pasada el problema de la murmuración y cómo se pudo resolver ese problema estableciendo un buen liderazgo. Hoy día vamos a estar hablando acerca de Esteban. Mire muy bien allí en el 6:8. Recuerde que Esteban es mencionado como uno de los hombres que ayudó a solucionar el problema de la repartición entre las viudas de los griegos y las viudas también de los judíos. ¿Se acuerdan? Ahí está mencionado en versículo 5, en 6:5, se menciona a Esteban, y una de las cualidades que se mencionaba de Esteban era que era un varón lleno de fe, un varón lleno del Espíritu Santo. Note muy bien que ahora el sujeto de la acción, 6:8, y Esteban, para que usted entienda. ¿Qué nota usted inmediatamente? Mire, ¿se acuerda la misión que tenía que desarrollar Esteban en el capítulo 6, del versículo 1 al 7? ¿Cuál era la misión específica de Esteban? ¿Se acuerda cuál era la misión específica de Esteban? Las mesas, ¿cierto? Las mesas. O sea, dar alimento, ayudar a la viuda, me imagino yo llevar mercadería, me imagino yo ayudar con algunas cosas que hermanas viudas estaban enfrentando en ese momento. Vimos nosotros que los requisitos que se pusieron para Esteban fueron requisitos espirituales. Pero note ahora, versículo 8. ¿Cómo vemos a Esteban? ¿Cómo vemos a Esteban ahora? ¿Está sirviendo a la mesa? No, Esteban no está sirviendo a la mesa ahora. Esteban está haciendo milagros. Y vamos a ver también versículo 10. También vemos en versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, aparte Esteban también estaba predicando. Para que usted entienda cómo lo que quiero entender es esto. Esteban tiene que haber tenido un muy buen corazón, porque se ofreció y lo propusieron para poder ayudar a las viudas. Pero si tú te fijas, cuando una persona se pone en las manos de Dios, ¿qué sucede? Cuando una persona se pone en las manos de Dios, ¿cómo tú te puedes dar cuenta de que una persona se está poniendo en las manos de Dios? ¿Sabe cómo? Porque sus ministerios crecen. El ministerio cristiano no es un ministerio en una sola vía. No hay ningún ejemplo en la Biblia de una persona que haga las cosas bien y se quede así, y solamente así, y siga así, estancado ahí. Esteban multiplicó sus dones. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? ¿Se acuerda o no? En la parábola de los talentos, el que tenía 5 talentos fue y los usó. ¿Y qué pasó con esos 5 talentos? Se multiplicaron en otros 5 talentos. ¿Cierto? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Lo ves ahí o no? Él tenía un talento, pero en el uso de este talento, en el uso, en este caso, de estas cualidades, los multiplicó. Un cristiano que se pone en las manos de Dios tiene más posibilidades de crecer, que de decrecer. Si usamos el ejemplo de un niño, un bebé que se queda siempre en el mismo porte, todos vamos a decir nosotros,
Está enfermo, ¿no? O un arbolito, una planta que tú la siembras, la plantas, disculpa, y no crece, ¿qué diríamos nosotros? Está mala, ¿cierto? Está enferma, está debilitada. ¿Y qué pasa con un cristiano que no crece? ¿Cuál sería la evaluación que haríamos nosotros con un cristiano que no crece? Con un cristiano que no aumenta sus ministerios y no aumenta sus dones. ¿Qué diríamos nosotros? Algo pasa, ¿cierto? Algo pasa. Note que Esteban comenzó como un servidor. Alguien diría el vil y sucio trabajo de servir a las mesas. Pero como Dios vio en el corazón de Esteban todo eso lindo, no solamente lo capacitó para servir a la mesa, incluso lo hizo un hombre de poder, versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, aquí hay espacio adelante por si acaso, para los que vayan acercándose. Esteban es la primera persona, Esteban es la primera persona en el Nuevo Testamento, aparte de los apóstoles, que ya vemos que tiene poder. Para que usted lo entienda. ¿Ok? ¿Quedó claro, cierto? ¿Quién es la primera persona? Los apóstoles son los que siempre están obrando poder, pero ahora, con la imposición de las manos de los apóstoles, Esteban es la primera persona fuera del grupo de los 12 apóstoles que tiene los mismos poderes, las mismas cualidades, está obrando poder, gracia, grandes prodigios y señales. Al mismo nivel que los apóstoles, para que usted entienda. E incluso está predicando la palabra. Creo que de los sermones que están registrados en el libro de los Hechos, uno de los sermones más poderosos que se predicaron en todos los tiempos ha sido el sermón que predicó Esteban. Para que usted entienda. Un diácono, un servidor, alguien que estaba preocupado de darle comida a la abuelita, pero cómo Dios puede utilizar a una persona. Esa es la ganancia de este pasaje. Cómo Dios puede utilizar a una persona cuando se pone en las manos de Dios. ¿Cierto? Nota bien. Fue parte del problema y la solución en Hechos 6, del 1 al 7. Y ahora Dios quiere recordar algo más. Por lo menos alguien dijo por ahí que Esteban es como una estrella fugaz dentro del cristianismo primitivo. Ya que lo único que vemos de él son tremendas y maravillosas obras, pero lamentablemente su vida termina abruptamente. Y nosotros vamos a ver que cómo comienza Esteban su ministerio, capítulo 6, pero cómo va a terminar su ministerio en las próximas clases, capítulo 7. Porque Esteban es conocido por ser la primera persona en la iglesia que murió por causa de su fe. Y a Esteban fue el que lo apedrearon y lo mataron hasta morir, por el sermón que le estoy diciendo yo. La pregunta que yo me hago cuando pienso en Esteban, Jesús dijo por largo tiempo en su ministerio, el que no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. ¿Cierto? Esteban está representando esto. Él no solamente dijo que moriría por Cristo, Esteban murió por Cristo. La pregunta que yo me hago, ¿qué estaría dispuesto usted? ¿Qué estaría dispuesto yo a hacer por Jesús? Porque aquí hay un hombre que lo dijo y aquí hay un hombre que lo hizo. El que está aquí relatado. A veces nosotros lo decimos, pero realmente, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por Jesús? ¿Ok? De eso vamos a estar hablando en la clase del día, la clase del día de hoy. Creo que Luciano tenía su mano levantada, ¿cierto? ¿Qué es lo que querías decir? ¿Cómo pueden colocarse las manos de Dios? Ok. Cuando pensamos en eso, cómo ponernos en las manos de Dios, por lo menos creo yo, una cosa importante de ponernos en las manos de Dios es estar dispuesto para su obra. Es estar dispuesto a dejar que Dios me use de las maneras como Él quiere usarme. Aprender de su palabra, participar de la iglesia, servir en los ministerios, poder colaborar y ayudar en las distintas obras de la iglesia, obviamente.
poder colaborar en las distintas obras de la iglesia, ¿cierto? Por lo menos creo que Esteban veía a la iglesia no como un lugar para asistir. Ve que la gente hoy día ve a la iglesia como un lugar para asistir, ¿cierto? Y como que la gente piensa que como que yo con mi asistencia estoy haciendo mucho. Esteban veía a la iglesia como un lugar donde servir. No un lugar donde asistir, sino un lugar donde servir. Y ese debería ser el enfoque. Porque a veces nosotros creemos que contentamos a Dios con el solo hecho de estar. Pero realmente, ¿cuál es el servicio a Dios que estamos desarrollando? Fíjate, Esteban te puede decir, yo le di comida a las viudas, pero lo hice para la gloria de Dios. Lo hice. Serví por lo mejor que tenía. Y me preocupé de mis hermanitas viudas y las ayudé. ¿Y qué sucedió? Dios lo siguió capacitando, Dios lo siguió usando, Dios lo siguió haciendo crecer, a tal punto que lo capacitó con poder, a tal punto que lo hizo un tremendo predicador. Hay algo implícito aquí que nosotros, yo creo que usted ni siquiera lo ha apreciado, porque es muy novedoso pensarlo, pero yo creo que Esteban tiene que haber discutido con Pablo, con Saulo de Tarso, por si acaso. Ya vamos a verlo. E incluso Esteban fue tan poderoso en su palabra que destruyó todos los argumentos de Pablo. Para que usted más o menos entienda la idea de persona que es. La idea de persona que es Esteban. Que es como una estrella fugaz. Que encendió por un poco de tiempo y que lamentablemente se apagó. ¿Qué nos dice la palabra? Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a uno para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban comenzó su ministerio. Esteban comenzó a predicar. Lo más probable, por el nombre que él tenía, es que él era de origen griego. O por lo menos tenía familiares que eran de origen griego. Lo más probable es que él haya sido uno de los judíos que estaba participando en esta sinagoga. Porque si tú te fijas muy bien, ¿se acuerda que el problema del capítulo 6 al comienzo era viudas griegas versus las viudas judías, ¿cierto? Eran cristianos, miembros de la iglesia de Cristo, pero de que venían algunos de ascendencia griega y otros que venían de la ascendencia judía y causaron problemas. En Jerusalén parece que también había esa distinción, porque Esteban comenzó a predicar en la sinagoga. Usted sabe lo que es una sinagoga, ¿cierto? La sinagoga era el lugar habitual donde los judíos adoraban. Era como muy parecido a la iglesia, donde había un rabino, donde se leía la escritura y donde la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Era muy habitual. Después de la deportación de Babilonia, como los judíos se destruyó el templo y muchos quedaron expatriados y esparcidos por el mundo, buscaron maneras de seguir edificándose y de seguir cohesionándose como pueblo. Y por eso surgió la sinagoga. Entonces esa práctica que venía ya de como 400 años antes, ya en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la iglesia primitiva, era muy normal que la gente fuera a la sinagoga. Para ver una sinagoga, por lo menos tenía que haber 10 varones. Para formar una sinagoga, con 10 hombres se podía formar una sinagoga. Y ahí se tomaba un lugar, se ponía un rabino, se tenían las escrituras y se celebraban normalmente las celebraciones judías. Entonces Esteban, como era de ese origen, fue a ese lugar. Comenzó a predicarle la palabra de Dios con aquellos que tal vez él se crió, con aquellos que tal vez él vivió, con aquellos que tal vez él compartía. Y note muy bien que la sinagoga se llamaba de los libertos, porque lo más probable es que ellos hayan sido esclavos judíos que regresaron después de la deportación y que ahora, en conmemoración a esa libertad, ellos pusieron una sinagoga. ¿De dónde eran estos libertos? Dice el versículo 9 de Cirene,
de Alejandría, esto es en África, Egipto, y también eran de Cilicia y de Asia. Aquí viene la implicación. Bueno, Alejandría, por si acaso, ¿se acuerda de Simón de Cirene, cierto? El que cargó la cruz de Jesús. Parece que Simón era de ese lugar específico en África. Y por si acaso, Alejandría era el lugar de educación más elevado que había en el primer siglo. Estaban las bibliotecas más grandes en Alejandría y era un centro de erudición. Así que imagínense qué clase de personas eran estos judíos que venían de Alejandría, tienen que haber sido muy cultos, muy educados. Y note también que dice Cilicia. ¿Y usted sabe cuál es la capital de Cilicia? Tarso. ¿Y saben quién nació en Tarso? Saulo. ¿Y usted sabe quién va a estar presente ahí? Va a estar presente Saulo. Recuerde que Saulo, a los pies de él, se pusieron la ropa de todo y él guió el proceso judicial para matar a Esteban. Así que lo más probable es que en esa sinagoga tiene que haber estado Saulo. Lo más probable. Saulo de Tarso tiene que haber estado en esa sinagoga. Porque era de la misma ciudad, de la misma región de donde él era, y él estaba presente. Porque él después va a aparecer en el proceso judicial en el capítulo 7. Como Saulo de Tarso, como el perseguidor, obviamente. No como el apóstol Pablo, que lo vamos a conocer después. Sino como Saulo de Tarso, el perseguidor. Que lo más probable, dicen los eruditos, lo más probable es que él participaba en esta sinagoga porque Saulo había nacido, era ciudadano romano, y él había nacido fuera de las tierras de Israel. Entonces se identificaba más con este grupo de Cilicia, por decirlo de alguna manera, pero había sido educado en Jerusalén por Gamaliel. Entonces Saulo tiene que haber estado presente aquí. Saulo tiene que haber escuchado a Esteban. Incluso creo que Saulo tiene que haber discutido con Esteban. Lo más probable. Porque dice versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu. Recuerde que quién estaba dentro de él, recuérdate de qué es lo que era lleno él, del Espíritu Santo, con que hablaba. La palabra de Dios es irrefutable. Cuando la espada de la palabra de Dios es blandida por personas que la manejan y la saben usar, no hay nadie que pueda resistirse. No hay ningún argumento que se pueda ganar. Por lo menos en mi experiencia de cristiano, cuando la palabra se ha usado como una espada aguda de dos filos, nunca uno va a salir derrotado. Nunca va a salir derrotado. A lo único que he visto derrotado es cuando han ido con un cuchillo, han ido con un mantequillero, cuando no saben usar la espada del Espíritu. Ahí yo he visto que varios han salido derrotados porque con un cuchillo mantequillero no te vaya a meter a una pelea. ¿Cierto? Pero por lo menos cuando la palabra se usa como una espada aguda de dos filos, no tenéis por dónde perder. Y Esteban estaba con eruditos de Alejandría. Imagínate, estaba Saulo de Tarso, un hombre talentoso, conocedor, irreprensible, fariseo, educado a los pies de Gamaliel, y había un montón de personas de origen griego que adoraban como judíos, y nadie podía resistir a las palabras de Esteban. ¿Sabe lo que yo aprendo? El poder de la palabra, hermano. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Yo no sé si usted en su vida ha experimentado el poder de la palabra. ¿Ha experimentado en su vida el poder de la palabra? Y cuando digo experimentado el poder de la palabra, significa cuando alrededor tuyo hay un montón de gente hablando pura basura, cuando alrededor tuyo hay gente que da puro argumento y de repente la palabra, ¡pum!, uno abre un versículo bíblico, ¡pah!, y la gente no puede decir nada. Hasta ahí llegó todo. Es el poder de la palabra. Esteban sabía blandir la escritura y él puso delante de todos estos eruditos, los hombres que conocían la ley al revés y al derecho, y se la puso delante de ellos la espada, y nadie le podía rebatir nada. Me gusta hacer énfasis en Esteban, porque creo que Esteban, note, era un diácono, era un simple servidor de mesas, para que usted lo diga. Y disculpe, yo no desmerezco al decir un simple, solamente trato de decir que no era un hombre dedicado al estudio de la palabra, no era un apóstol, no era un hombre que creció capacitado por Jesucristo. No, era un cristiano normal de la iglesia primitiva, pero que se dedicó a estudiar la Escritura, que se dejó ser usado por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo lo usó, lo formó y lo hizo un instrumento tremendo para la gloria de Dios. Para que alguien dijera, no, si Esteban fue capacitado por Jesús, si Esteban tenía la Biblia bajo el brazo. No, Esteban era un cristiano tal cual como nosotros. Pero ¿qué destaco de Esteban?
que Esteban se capacitó, Esteban aprendió, Esteban estudió, Esteban, porque si te vaya a parar a estar estudiando con los eruditos más grandes o vaya a estar predicándole a personas que saben de la escritura, tú no te vayas a poder sin tocar nunca la Biblia, ¿no? ¿Cierto que sí o no? ¿O usted cree que sería capaz? ¿Usted cree que sería capaz de estudiar con una persona entendida de la palabra? ¿Sería usted capaz de pararse frente a alguien que sepa bien la palabra? ¿Con un testigo de Jehová erudito en la palabra? ¿Con un adventista erudito en la palabra y poder hablar de tú a tú con ellos? ¿Podría usted hacerlo? Podría hacerlo, ¿no? Podría dar argumentos claros y precisos de por qué la Iglesia de Cristo no adora con instrumentos musicales, o por qué nuestro culto de adoración es como es y hacemos lo que hacemos, y por qué el plan de salvación es de esta forma y de esta forma. Porque Esteban te diría, hermano, para eso hay que prepararse. Para eso hay que capacitarse. Para eso hay que estudiar. Para eso hay que dedicarse. Para eso hay que invertir. Y Esteban fue a la misma sinagoga donde se había criado y fue a predicarle a la gente que tal vez él conocía y le fue a mostrar la palabra y nadie, nótalo bien, nadie pudo contra el poder de la palabra. Versículo 11, la única manera de poder acallar a Esteban, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la única manera de acallar a Esteban? Mintiendo, sobornando, engañando. La misma estrategia que usaron con Jesús, ¿se acuerdan? Con Jesús de Nazaret, la única manera de poder ir en contra de la verdad fue inventando falsas mentiras. ¿Se acuerda que a Jesús también lo culparon así? Y también la gente, tú que dijiste que ibas a derribar el templo, siempre tratando de contar media verdad para encontrar cierta ventaja y para poner a la gente en contra. Sí, así el diablo siempre ha trabajado, por si acaso. Después con los apóstoles van a hacer lo mismo. Recuérdense que también en capítulo 4, en el conflicto de capítulo 4 y en el conflicto de capítulo 5, es exactamente lo mismo. El diablo siempre va a querer atacar la verdad con medias verdades o con mentiras. Y ahí están, como no podían, y esto es lo triste del diablo, porque como no podían ir en contra del argumento de Esteban, entonces atacaron a la persona. Siempre el diablo ha trabajado así. No pudo mandar a ningún demonio que se le parara de frente a Esteban y pudiera debatir de frente y directo, palabra por palabra. Tuvo que atacar otra cosa. Atacaron a Esteban. No, Esteban está murmurando, Esteban está pelando, Esteban está diciendo cosas que no corresponden, Esteban está hablando en contra del templo, Esteban está hablando en contra de Moisés, Esteban aquí, y al final nunca nadie debatió con Esteban de la palabra, sino que estaban debatiendo de la persona. El argumento del diablo siempre el diablo va a atacar a la persona y no al argumento. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no puede debatir. El diablo nunca va a saber debatir de tú a tú con la palabra. Cuando intentó hacerlo con Jesucristo, Jesús le puso un puro escrito está, y ahí se lo arrancando. Jesús le puso un puro escrito está, quería citarme la Biblia, quería hablar de tú a tú conmigo de la Biblia, hablemos. Y ahí salió para atrás. Así que como no pudieron atacar el argumento de Esteban, prefirieron atacar a Esteban e hicieron una falsa acusación. Dice el versículo 12, soliviantaron. Yo estuve mirando en la RAE, por si acaso, qué es lo que significa soliviantar. Y soliviantar significa incitar a una persona hacia una actitud de rebeldía o de oposición hacia alguien. O sea que la artimaña de los judíos, ellos se pusieron en contra de Esteban y quería que toda la gente estuviera en contra de Esteban. Eso es soliviantar. Caldearon los ánimos, diríamos nosotros en buen Chile. Caldearon los ánimos. Ok, vamos. Eso. ¿Qué más sucedió? Note, sobornaron. Versículo 11. Sobornaron, soliviantaron, verso 12, versículo 13. Pusieron testigos falsos que decían,
Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. Mire, acusando a Esteban de blasfemar. Mira cómo es el diablo. Y contra la ley. Recuerde lo que dije. A veces la estrategia del diablo es decir medias verdades. ¿Cierto? A veces la estrategia del diablo es decir medias verdades. ¿Está mal lo que ellos dijeron acá? Yo lo más probable que hubiese sido Esteban, hubiese dicho, sí, pues, si Jesús dijo de que iba a destruir la ley, ¿o no? Y nosotros por eso no guardamos el Antiguo Testamento, porque fue clavado en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Cierto que sí? O el templo también estaba profetizado en Mateo capítulo 24, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Yo me imagino a Esteban diciendo, sí, eso lo dijo Jesús. Eso estaba escrito en la palabra, sí. Pero note bien lo que está detrás de ese argumento. Notemos el conflicto que está pasando. Estás discutiendo con personas. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, estaríamos dispuestos a defender nuestra fe de esa manera? ¿Estarías dispuesto tú a contender ardientemente por la fe? ¿Estarías tú dispuesto a defender tu fe delante de personas totalmente corruptas como son estas personas? No estamos hablando aquí con personas con un corazón abierto, dispuestos a aprender, dispuestos, sí, enséñame, yo quiero. No, estamos hablando de personas que quieren contradecirte, de personas que quieren humillarte, de personas que quieren ir en contra de ti. Esteban está ahí. Esteban es valiente. Esteban enfrenta la situación. ¿Por qué un cristiano enfrenta la situación? Esteban se preparó para ese momento. Porque Esteban no va a llegar allá. Uy, ¿y cuál era ese versículo, el de la cena? Uy, ¿cuál era? Ay, pero escribimoslo en WhatsApp, hermano Luis. ¿Cuál era el versículo de la cena? No vas a ver Esteban así. No vas a ver Esteban así. Esteban está claro. ¿Cierto? Esteban está clarito en lo que tiene que decir. Esteban está clarito en la palabra. Esteban está clarito. Uy, pregúntale al apóstol Pedro, a ver, ¿cuál era el versículo que...? Llamen al otro apóstol para que no... Esteban no. Se fue a enfrentar solito a la cueva de los leones ahí. Ahí se metió. Preparadito, valientemente, se preparó y ahora lo están amenazando y Esteban no recula. Esteban no da ni un pie atrás. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa actitud para defender la verdad? Fíjese que vivimos hoy día en un mundo light. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque en este momento, por el relativismo, en este momento, por el posmodernismo, en este momento una de las premisas máximas que tiene el mundo es la verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y estamos siendo presionados como iglesia a que relativicemos la verdad. O sea, ¿para qué discutir? No seamos conflictivos. No hay que ser fanáticos. Hay que ser inclusivos. Hay que aceptarlo a todos. No importa si da lo mismo. ¿Es verdad eso, hermano? ¿Nos vamos a quedar callados para evitar el conflicto con las personas? ¿Nos vamos a quedar callados de la verdad para poder agradar a otras personas? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado callados? Y Cristo tal vez nos puso en una posición, de defender la verdad, pero por evitar el conflicto, por no quedar como peleadores, a veces preferimos quedarnos callados. A veces no nos quedamos callados, a veces huimos. O a veces no huimos, a veces damos lástima. ¿Y sabe por qué damos lástima? Porque ni siquiera sabemos cómo discutir. Y nos avergüenza Dios más. Y me quedamos así, ¿y qué digo? ¿Y qué respondo? ¿Y cómo? No sé. Y a veces llegamos a dar hasta lástima. Y a veces Dios nos pone en un punto para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Esteban está haciendo luz en medio de las tinieblas. En medio de todos esos judíos, él fue preparado con la palabra, con el Espíritu Santo, él fue con un corazón fijo en Dios, él sabía que esa misma multitud había matado a Jesús. Sabía que esa misma clase de gente había metido preso a 2 de los apóstoles primero y a todos los apóstoles después. ¿Y te vaya a meter allá mismo? ¿Y te vaya a meter allá mismo? ¿Y le voy a ir a predicar y voy a ir a discutir con ellos? Y no te le vaya a quedar callado, sino que vaya a seguir hasta el fondo.
¿Estaríamos dispuestos a hacer eso nosotros? Por eso que digo que vivimos en un tiempo de relativismo. Porque a veces yo veo que la gente que está al lado mío está diciendo cosas que no corresponden, está haciendo cosas que no corresponden, y a veces yo tengo pánico de defender la verdad. A veces yo tengo miedo de decir lo que es lo correcto. Y cuando tú estás haciendo eso, eso significa que tú no crees en el poder de Dios. Que tú no te estás preparando para la buena batalla de la fe. No estoy diciendo que uno tiene que ser una persona conflictiva. Esteban no está gritándole a nadie. Esteban no está insultando a nadie. Esteban no está tratando mal a nadie ni está mandando al infierno a nadie. Pero Esteban está blandiendo la palabra y eso va a provocar profundas diferencias con los que están alrededor. ¿Estaría usted dispuesto a eso? ¿Estaría dispuesto a defender la verdad así? ¿O prefieres callarte? Asimilarte a la manera del mundo. Quedar como la persona inclusiva, quedar como la persona agradable, quedar como el que no discute. Pregúntale a Esteban, cuando quedó ahí lleno de camote, muerto, botado en el suelo. Esteban, ¿hay que quedarse callado? ¿Hay que discutir? ¿Qué hubiera dicho Esteban? Aquí estoy. Hasta la última consecuencia con Dios. Y si eso me implica que hay que me tienen que agarrar a piedrazo, me tendrás que agarrar a piedrazo. Pero la verdad se tiene que seguir diciendo. La verdad tiene que ser manifestada. Y eso es lo que nos falta hoy en día. Cristianos comprometidos con la verdad. Cristianos comprometidos a defender la verdad. Cristianos comprometidos a predicar la verdad. Cristianos a no asimilarnos a la corriente y a la costumbre de este mundo. Porque este mundo nos está presionando a que el cristianismo cada vez se minimice. A que el cristianismo cada vez pase más desapercibido, más asolapado. Es que tú no puedes estar imponiendo, es que la libertad de culto, es que yo tengo mi religión y la gente hoy día nos está presionando. Quieren sacar la Biblia de los colegios, como ya lo han hecho muchos países, de las bibliotecas, quieren que la religión se acabe. La gente hoy en día están repartiendo folletos y quieren que la iglesia se acabe. Y todo eso es una presión. Por eso que yo quiero apuntar hacia el ejemplo de Esteban como un ejemplo de lealtad, como un ejemplo de martirio, pero como un ejemplo de un hombre que es leal con la palabra. A Esteban no le importa su vida. A Esteban no le importa su vida. A Esteban, ¿usted cree que le importa quedar mal con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, con aquellos que compartieron con ellos en la sinagoga? A Esteban no le importó quedar mal. Esteban tampoco se quiso acomodar y quiso decir lo que era correcto o políticamente o socialmente correcto. Esteban defendió la verdad. Y la única manera de parar la verdad es con la mentira. Y el diablo tuvo que inventar mentiras. Tuvo que hacer tres cosas: culparlo y, si usted se fija bien, sobornar, pagarle a gente para que mintiera. Imagínense los líderes judíos, los líderes religiosos. Soliviantar al pueblo. Como mandar a la gente a ponerse en contra de él. Pusieron testigos falsos. Todo un plan para que solamente un hombre se callara. Así es el diablo, para que usted entienda. Todo el aparataje que tuvo que mover solamente para que un hombre se callara. ¿Y sabe por qué? Porque en la Biblia es tan único y maravilloso lo que pasa, que cuando una persona se pone firme con el Señor, una sola persona puede contra miles. Una sola persona puede contra miles. Cuando se pone firme en el Señor. Versículo 15. Versículo 15. Chata, que te quiere. Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, y pescan a Esteban y se lo llevan al concilio, al mismo lugar donde llevaron a Jesús, al mismo lugar donde llevaron a los apóstoles, el diablo sigue con el mismo plan y lo ponen ahí preso. Y Esteban está parado en medio de todos esos lobos rapaces, en medio de todos esos buitres que quieren comer su carne, y nota muy bien la señal que Dios da. La señal que Dios da. Versículo 15. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Qué ve usted aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Porque Esteban no era un ángel, obviamente, ¿cierto?
¿Qué pasó con Esteban? Eso fue una señal, ¿cierto? Eso fue una señal directa. ¿O no? ¿Cierto que sí? Fue una señal directa, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Esteban? ¿Qué habrá sucedido, hermano? ¿Usted se acuerda, por ejemplo, cuando en Éxodo capítulo 33, en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés fue a encontrarse con la presencia de Dios, dice que Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios y cuando él descendió de la presencia de Dios, su rostro resplandecía como el sol. ¿Se acuerda usted de eso, no? ¿Ha leído eso cuando Moisés, que el rostro de Moisés resplandecía? ¿Se acuerdan, no? ¿O sabía eso? Por las caras que estoy viendo, algunos a lo mejor no lo sabían. Y en varias oportunidades, cuando la gente estuvo en la presencia de Dios, dice que había cierto rasgo en su cara que resplandecía y brillaba, que lo hacía ver diferente y señalado diferente a todos los demás. Usted lo ve en la persona de Jesucristo, en Mateo capítulo 17. Cuando Jesús mostró su gloria, un aspecto específico comenzó a aparecer en su rostro. ¿Se acuerda qué es lo que decía? Que su rostro resplandecía como el sol. Su rostro resplandecía como el sol. Es increíble y lo encuentro tan interesante que cuando las personas se sienten y viven su vida en la presencia de Dios, esto afecta hasta su rostro. Esto proyecta hacia afuera la comunión y la presencia que la gente tiene con Dios. Cuando la gente está viendo a Esteban, ven a un hombre tan especial, ven a un hombre tan entregado a Dios, y Lucas quiere recordarnos para que nosotros entendamos que cuando ellos veían a Esteban, realmente veían su rostro como un ángel. Era una señal de Dios, para que se dieran cuenta quién era la luz en medio de las tinieblas. Esteban era la señal de Dios en medio de todos esos líderes judíos que lo único que querían era ir en contra de la verdad. Y el cristiano así debe brillar en el mundo. Así nosotros somos llamados a ser luminares en el mundo. Así nosotros debemos brillar como luz en medio de las tinieblas. Porque si el cristiano no brilla, si el cristiano no muestra la luz de la verdad, no muestra la luz de la diferencia, va a ser asimilado por las tinieblas de este mundo. Y por eso que las tinieblas son tan peligrosas para el cristiano. Y por eso que el cristiano tiene que preocuparse mucho de lo que escucha, de lo que habla, de lo que piensa, de cómo vive, de lo que consume, porque eso va a mostrar un rasgo de que si tú vives en la luz o vives en las tinieblas. Esteban era un hombre que vivía en la luz, Esteban era un hombre que proyectaba la luz, Esteban era como, la palabra correcta es reflectar, porque Esteban no era luz. Recuerde que nosotros somos llamados a reflectar, nosotros somos llamados a proyectar la luz de Cristo. Somos como la luna nosotros, o deberíamos ser como la luna. ¿Ve que la luna es un cuerpo celeste que no tiene luz propia? ¿Y cómo nosotros vemos el brillo de la luna? Lo que nosotros vemos es el brillo del sol que proyecta y refleja en la luna y que nos llega a nosotros. La luna no tiene luz propia, pero la luna se encarga de proyectar la luz del sol. Y lo que tú ves cada noche, cuando hay luna llena o todos los tipos de luna que existen que se ven, tú vas a ver la proyección del reflejo del sol. De la misma manera es el cristiano. Nosotros somos llamados a proyectar y a reflejar la luz de Cristo. No tenemos luz propia, la verdad sí, no tenemos luz propia. No tenemos ni un brillo, la verdad. Pero somos llamados a proyectar la luz de Cristo. Te pregunto, cuando la gente te ve a ti, cuando la gente me ve a mí, ¿está viendo la luz de Cristo? ¿Está viendo el reflejo de Dios? ¿Está viendo la luz de la verdad?
Por eso si la gente me ve mentir, si la gente me ve insultar, si la gente me ve robar, si la gente me ve hacer cosas malas, ¿qué luz le voy a proyectar a los demás? ¿Cierto? Por eso que la mentira es tan abominable para Dios. ¿Usted sabe por qué la mentira es tan abominable para Dios? Porque si la gente te ve mentir y después tú tienes que predicarle la verdad del Evangelio, ¿te va a creer la gente? Si mentiste, si vivís mintiendo. ¿Qué me dice que lo que tú me decías ahora es verdad o mentira si siempre andáis mintiendo? ¿Qué sé yo realmente si lo que tú decías es correcto, si te veo siempre mentir? Entonces muchas veces la mentira va en contra de nuestro propio mensaje. No es luz. Y arruina la proyección que Dios quiere poner en nuestra vida. Esteban era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que manifestaba la verdad, sin ser un apóstol, sin haber vivido a los pies de Cristo, sin ser una persona extraordinaria. Esteban se volvió extraordinario porque Esteban fue a enfrentar a la guarida del lobo. Esteban se fue a parar al frente de la guarida del lobo y Esteban fue a pelear con la jauría completa y Esteban no tuvo temor. Esteban no tuvo temor. Y eso me indica mucho de la actitud del cristiano. Mucho de la actitud del cristiano. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, número 1, prepárese. Esteban no fue desnudo a pelear. Esteban fue con la espada del Espíritu. Porque algunos dicen, no, si vamos a pelear y vamos a ir para allá, si yo quiero defender la obra de Dios, si yo quiero hacer las cosas bien. ¿Y qué versículo dice? Ah, Señor. Y no te dais ni un versículo bíblico, ¿y qué hay a defender? Ya estáis mal. Con todo el empuje que tengáis, si no estáis preparados para la batalla, si no vais con la espada correcta y sacáis el cuchillo mantequillero, no vais a ganar la batalla. Por muchas ganas que tú tengáis. Hay gente que vive con ganas, pero no se prepara para la pelea. Esteban tuvo que haberse preparado. Esteban tenía que hablar de tú a tú con eruditos. Tuvo que haber estado Pablo ahí. Me imagino que Pablo tiene que haberle tirado todo. Recuerde que Pablo era un hombre estudioso de la ley. Saulo se sabía la Biblia de tapa a tapa. Tiene que haberle tirado Saulo toda la Biblia encima a Esteban. Tiene que haber estado Saulo ahí. Se la tiró toda la Biblia. Le tiró todo el Antiguo Testamento. Y Esteban le ganó. Porque no se dice que Saulo venció en los argumentos. Nadie le pudo. Dice, nadie. Nadie le pudo. Ni Saulo el erudito, el que todos pensamos, para que usted vea que aquí hay uno que tenía más peso que Saulo, en toda su erudición del Antiguo Testamento, y Esteban se lo fileteó rapidito. Y nadie pudo. La única manera de acallarlo fue con mentira. Fue con un juicio falso. Fue la única manera. Y ahí está Esteban. Por eso, hermano, aplicación, prepárese. Prepárese para la batalla espiritual. A lo mejor a nosotros no nos va a tocar discutir con líderes judíos, con hombres eruditos, pero yo estoy seguro por la experiencia, por lo que me ha pasado en mi vida y por lo que yo sé, que a usted también le va a tocar en algún momento defender la verdad, y si no está listo para ese momento, lo único que va a pasar es vergüenza. Lo único que va a pasar va a quedar para atrás. Si ya te ha pasado, qué triste. Ojalá que en la próxima batalla el Señor te encuentre más preparado. Pero te va a pasar. Tu fe va a ser puesta en entredicho. Y tienes que prepararte. Porque es humillante que un cristiano no sepa defender la verdad. Que un cristiano no sepa los versículos bíblicos. Que un cristiano no sepa los estudios bíblicos. Lo básico. No estoy hablando de discutir con pastores, con líderes. Eso déjennos a quienes estamos dedicados a esto. Pero yo sé que en la vida cotidiana y normal los cristianos son llamados a discutir. En tu trabajo, con tus amigos, con tus familiares, con las personas cercanas tuyas, y tú tienes que aprender. Tienes que estudiar. Tienes que ser valiente. Tienes que resistir. Ahí está Esteban, vamos a terminar ahí en 7:1, donde está parado frente al líder máximo de la nación, en los aspectos religiosos, está parado delante del sumo sacerdote. Imagínate, te tienen a ti ahí, está ahí en prisión, está ahí encadenado, están todos esos lobos rapaces apuntándote. Este fue, él fue, este aquí, todo juzgándote, todo apuntándote, todo acusándote. Y te pregunta el líder, ¿es esto así?
¿Es esto así? ¿Qué responderías tú? ¿Cómo respondería yo? Y no tenía nadie contigo. Solito Esteban. Solito en medio de toda esa jauría que quiere hacerlo pedazo. Y la hiena mayor le pregunta, ¿es esto así? Recuerda que ya mataron a Jesús, recuerda que ya apresaron a Pedro y a Juan, recuerda que ya agarraron a azotes a los 12 apóstoles. Las amenazas de los judíos son serias, no es cualquier cosa. ¿Cómo respondió Esteban? Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero yo quiero animarte a que te pongas en esa situación, porque nosotros somos puestos muchas veces en esa situación, donde nuestra fe es puesta a prueba, donde la gente nos pide evidencia o donde estamos viendo el error, la mentira constantemente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Callarnos? ¿Tolerar? ¿Decir que no sabemos? ¿Dar vergüenza? ¿Qué debería responder un cristiano? Por lo menos aprende de Esteban. Esteban dio una respuesta clara y contundente. Creo que en el libro de los Hechos es la prédica más poderosa que se dio a líderes judíos. Y Esteban le recitó la Biblia completa que ellos se sabían de tapa a tapa. Esteban se la repasó completa. E incluso lo que va a salir de esta historia es que como no pudieron contra Esteban tampoco, ahora los líderes, no solamente la gente de la sinagoga, lo único que van a hacer es crujir los dientes, rechinaban sus dientes, se rasgaban la ropa, porque no podían contra Esteban. El diablo nunca va a poder contra la verdad, eso es evidente. Eso es evidente. Ni tampoco el diablo va a poder contra alguien que se pone firme con la verdad. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Vamos a pedir